García García, del primer semestre de la licenciatura de Administración. A mí me tocó explicar el tema de acentuación. Acento prosódico y acento ortográfico. Acento prosódico es la manera en que se pronuncia una palabra y marca, al hablar la sílaba que suena más fuerte. Palabra aguda, la que lleva su acento prosódico en la última sílaba. Todas las palabras monosílabas son evidentemente agudas. Un ejemplo es amortización, arroz, capitán, canción. Palabra llana o grave es la que lleva su acento prosódico en la penúltima sílaba. En español, la mayoría de las palabras polisílabas son graves. Ejemplo: débil, fuerte, listado, niña. Palabra esdrújula es la que lleva su acento prosódico en la antepenúltima sílaba, como miércoles, sábado, cónyuge. Palabra sobresdrújula es la que lleva su acento prosódico antes de la antepenúltima sílaba, como dígamelo lógicamente. El acento ortográfico es un símbolo que ayuda a pronunciar una palabra leída. Siempre se le coloca en la sílaba que lleva el acento prosódico. Acento diacrítico es el acento que se utiliza para diferenciar dos palabras iguales pero con significado o función gramatical diferente. Llevan acento ortográfico las palabras agudas que teniendo varias sílabas terminan en N, S o vocal. Las palabras monosílabas no se acentúan salvo excepción. Llevan acento ortográfico las palabras graves que no terminan en N, S o vocal. Llevan acento ortográfico las letras mayúsculas siempre que por las reglas generales de acentuación les corresponda llevarlo. Interrogaciones. Las palabras qué, quién, cuándo, dónde, cuál, cuánto se acentúan si están en una interrogación, admiración o duda. Pronombres personales. Los pronombres mi, tú se acentúan si son pronombres personales. La palabra él se acentúa si es pronombre personal. La palabra te se acentúa si es sustantivo. La palabra se va acentuada si es de los verbos saber o ser. La palabra sí se acentúa si es pronombre o adverbio. Bisílabos que se acentúan. La palabra cómo se acentúa si es exclamación o interrogación. La palabra solo se acentúa si significa solamente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Abigail García Cortés y yo les voy a hablar acerca del diptongo. ¿Qué es el diptongo? El diptongo es la agrupación o combinación de dos vocales en una sola sílaba. Hay diptongo en una palabra con la combinación de una vocal abierta o fuerte, a, e o la letra O, y una vocal cerrada o débil, letra I o U, o de una cerrada con una abierta, siempre que la vocal débil no sea tónica. También hay diptongo en la agrupación de dos vocales cerradas, que es la letra U o la letra I. La H intercalada entre las vocales no impide que haya diptongo. Un ejemplo de esto es la palabra ahumar o la palabra ahijado. Ninguna de las dos vocales cerradas deben ser tónicas para formar un diptongo. ¿Qué es una vocal tónica? Las vocales tónicas son aquellas en las cuales recae el acento prosódico, es decir, en donde cae la mayor intensidad fonética en la pronunciación. Las vocales tónicas también pueden llevar tildes o acentos gráficos si las reglas ortográficas lo indican. En cambio, las vocales átonas son aquellas en donde no está el acento prosódico, es decir, en donde no recae la intensidad fonética. Con un ejemplo quedará mucho más claro. En la palabra libro, la vocal tónica es la I y la atona es la O. Prueba a decir esta palabra en voz alta y podrás notar que la intensidad fonética está en la primera sílaba, es decir, en li. Clasificación de los diptongos. Fonéticamente los diptongos se pueden clasificar en tres tipos. Son crecientes
porque al pronunciarlos aumenta la abertura de la vocal, desde una cerrada a una abierta. Hay 6 combinaciones posibles de diptongos crecientes: UA, UE, UO, IA, IE, IO. La siguiente clasificación son los diptongos decrecientes, que son lo opuesto a los crecientes, es decir, están formados por una vocal abierta seguida de una cerrada. Son decrecientes porque al anunciarlos disminuye la abertura de la vocal de una fuerte a una débil. Hay 6 combinaciones de diptongos decrecientes: A, I, E, I, O, I, A, U, E, U, O, U. Por último, la clasificación de diptongos homogéneos son los formados por 2 vocales cerradas o débiles. Hay solamente 2 combinaciones de diptongos homogéneos y son UI y UI. Hola, mi nombre es Laura y soy alumna de la licenciatura en Administración de la UAM. En este video hablaré acerca del estado, su concepto y sus elementos. Verbos con objeto indirecto como sufijo. Estos solo se utilizan en lenguaje literario con pronombres separados, con pronombres como sufijo. Ejemplo de pronombre separado: le llamo y le regalo. Con pronombres como sufijo: llámole y regálole. Las reglas ortográficas generales: antes de la P y la B se escribe M y nunca N. Se escribe D al final de la palabra cuando el plural lo hace en des. Se escribe Z al final de la palabra cuando el plural lo hace en ses. Se escribe I al final de la palabra cuando no se hace una palabra acentuada en una I. Después de la consonante L, N y S y al principio de cada palabra se escribe R, aunque se lea como doble R. Se escribe con mayúsculas los nombres propios, abreviaturas, al empezar un escrito y después de un punto. Las palabras derivadas se escriben con la misma ortografía que las primitivas, en donde proceden excepto las siguientes. De hueco se refiere a oquedad, de huérfano se refiere a orfandad, orfanato, de hueso se refiere a oseo, osaría, usamenta, de huevo se refiere a oval, ovoide, ovíparo, de la ciudad de Huelva se refiere a onubense, de Huesca se refiere a osense. Se escribe... Mi nombre es Miguel Armando Aparicio Domínguez y vamos a hablar sobre el tema mayúsculas. ¿Qué son las mayúsculas? Se utilizan en los siguientes casos: inicio de numeraciones, escritos, párrafos, oraciones y cartas no truncas, nombres propios, atributos divinos, apodos, títulos de obra. ¿Qué son las mayúsculas diacríticas? Se llama diacrítica a la letra mayúscula que sirve para distinguir un nombre propio de un nombre común. Por ejemplo, carta. Como denominación de un documento se escribe con mayúscula la Carta de los Derechos Humanos, la Carta Magna, la Carta de las Naciones Unidas. Colegio. En cuanto al nombre de una entidad o corporación se escribe con mayúsculas el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, pero con minúsculas: Colegio Mayor, un colegio, mi hijo va al colegio. Instituciones. Se escribe con mayúscula en casos como las instituciones de educación de cualquier nivel. Mi nombre es Vanessa Fernanda Serafín Mercado, soy del primer semestre de la licenciatura en Administración y yo les voy a hablar acerca de las minúsculas. Las letras minúsculas son todas aquellas que tienen un tamaño menor al de las mayúsculas y que se utilizan como una forma simple de escribir rápido un texto. A diferencia de las letras mayúsculas, no ponen énfasis en el inicio de un párrafo o la señalización de un nombre propio. La distinción entre las letras mayúsculas y minúsculas solo se da en tamaño y trazo y no tienen cambios en la pronunciación del lenguaje. Se escriben en minúsculas los días de la semana, los meses del año, estaciones del año, puntos cardinales
y el resto de las palabras no comprendidas. También los nombres comunes, a diferencia de los nombres propios, son escritos con minúsculas. Por lo general, el cuerpo de los textos son escritos en minúsculas, a excepción de las letras iniciales, los títulos o párrafos que quieran resaltar.